La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. Como podéis ver, es domingo por la mañana, prácticamente llevamos 10 minutos abiertos y ya las colas ya son visibles. Creo que este año hemos superado aún el año pasado, que ya era difícil superarlo. Como podéis ver, y si podéis ver a mis espaldas, lo que hemos construido es una pequeña ciudad del cómic con 5 grandes avenidas, donde podemos identificar la Avenida de los Artistas, donde se encuentran todas las exposiciones, la Avenida del Arte, que están todos los Artist Alley. Tenemos una avenida central donde están todas las editoriales, cuando digo son casi todas las editoriales más grandes de España, una avenida donde se puede encontrar toda la parte comercial, todo el merchant, y luego tenemos toda la parte institucional o la parte de talleres. Tenemos más de 100 talleres, tenemos más de 100 invitados, no os podría decir el número de actividades porque ni siquiera yo mismo las sé, pero bueno, yo creo que hemos construido una pequeña ciudad del cómic. Más de 300, en torno a unos 300 expositores tenemos, unos 25.000 metros cuadrados, y yo creo que vamos a superar este año, porque creo que lo vamos a superar, los 25.000 visitantes. ¿Qué os parece el nuevo certamen 2023? Bueno, está bastante mejorado del año anterior. Muchísimos stands y la verdad es que mucha participación. La organización está mucho mejor, o sea, no vas acumulado con la gente. ¿En qué notáis esa diferencia con el de 2022? La acumulación de gente. Los stands están muchísimo mejor puestos en el aspecto de tienen espacio para poder ver, no estar tropezándote con la gente. Eso. Lo que han sido, bueno, fueron creo que 22.000 o 25.000 asistentes el año pasado, que no sé si este año vamos a superar. Yo creo que este año yo creo que superará, igual parecida a la de Barcelona también. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias, chicas, ¿Qué os parece este nuevo certamen de Comic Con de Valencia 2023? Muy completo, grande, bien montado y un montón de cosas. No sabemos dónde mirar. Vais sobrepasados, ¿no? Sí, lo ratifico totalmente. Hay muchísimas cosas, muchos artistas muy buenos y un montón de cosas maravillosas, la verdad. Además veo que hay un poco de todo, ¿no? Porque hemos visto que hay realidad virtual, hay autores firmando ejemplares, merchandising de todo tipo para todos los gustos. Da gusto, ¿no? Cuando uno viene a sitios así que ama estas cosas, ver esa variedad y ver esa predisposición que hay en Valencia de hacer cosas, ¿no? Muy ecléctico y para un montón de públicos distintos. Me parece un acierto. No es la cosa estrictamente temática que uno se imaginaría, así que por esa parte estupendo. Damos un aplauso entonces, ¿no? Al Comic Con de 2023. Pero más juegos de rol, por favor. Gracias, chicos. Hace unos días recibía la llamada de José Luis, editor de Apache Libros, a quien ya conocí, si recordáis, en el Golem Fest de este año, junto con Román Huarte Castro, autor de la novela Merian se aparece y un largo etcétera. Tenéis el programa, a quien le pueda interesar, que dedicamos al festival y a este autor en nuestro podcast oficial de iVoox. Bueno, pues José Luis me solicitaba que presentase a uno de sus autores. En esta ocasión, nada más y nada menos que en la Feria del Cómic de aquí de Valencia, a lo que, como os podéis imaginar, no me pude negar. El título en cuestión, Rise of Ronin, un extraordinario cómic de los autores Andrea Manfredini y José Serrano. Por motivos personales, familiares, Serrano no pudo acompañarnos, así que mientras se llenaba lentamente la sala número 3 del titánico recinto ferial, en mi cabeza ya sonaba casi irremediablemente una dulce flauta japonesa de fondo. Por suerte,
para mí y todos los presentes, Andrea iba a darnos toda una lección de historia sobre los caballeros samurái y los solitarios e incomprendidos Ronin. Esto es lo que sucedió. Bueno, mi nombre es Jorge Sánchez, soy el director y presentador del programa La Tecla Muerta, lo tenéis en las plataformas de Spotify y iVoox. Y bueno, pues José Luis, querido José Luis de la editorial Apache Libros, pues me ha engañado, me ha liado aquí para presentar a Andrea. La verdad es que se lo agradezco indirectamente desde la distancia, porque le confesaba a Andrea que yo siempre he sido también amante de la cultura japonesa, todo el tema del cine de Kurosawa y un montón de directores que más o menos conocéis, pero hacía tiempo que no, en fin, estaba un poquito despistado ya de todas estas cosas, y ha sido un retomar esa vieja pasión de la cultura japonesa, del tema de los samuráis, que es una cultura extraordinaria. No me quiero enrollar porque el protagonista hoy es Andrea. Yo simplemente pues hacer una introducción sobre lo que a mí realmente me ha apasionado de esta cultura, de este punto de vista, ha sido siempre el honor. El honor para los samuráis era, es y será siempre un poco el epicentro, Andrea me corregirá que es más experto que yo, de toda su cultura. Ha destacado dentro de la figura del samurái el tema del Ronin o los Ronin, que eran caballeros que se quedaban sin señor y deambulaban un poco por el Japón feudal buscando, pues eso, ¿no?, un señor al que servir, y todo eso ha despertado aquí en Occidente una gama tremenda sobre el tema del cine, el cómic. Prácticamente no tenéis más que echar un vistazo, obviamente, los que estamos aquí amamos el cómic. La influencia asiática es 99,9%, y eso se lo debemos a nuestros amigos del otro lado del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, es un cómic espectacular, no podéis hacer la idea en el trabajo que hay detrás, tanto en la parte del guión, que es el caso de Andrea, como en el diseño gráfico, la elaboración y todos los procesos que hay detrás de publicar, como tenéis hoy aquí, Rise de Ronin. Y bueno, os dejo con Andrea, que es el experto. Gracias por haber venido, y cualquier pregunta podéis levantar la mano y estaremos encantados de responder. Un poco lo que decía Jorge, todo esto surge del proceso de investigación para poder entender de lo que se va a escribir. Porque yo una de las cosas que me preguntaba era ¿por qué voy a hacer a lo mejor otro cómic de samuráis? Si ya es un tema que está bastante gastado, se han hecho infinitas películas, se han hecho series, se han hecho animes, ¿para qué hacer otro? Y la respuesta me la dio un poquito también el proceso de investigar, el proceso de intentar conocer a lo que yo me estaba acercando, y además era una cosa que a mí ya me gustaba de antes, pero claro, cuando uno se sienta y dice, vale, yo tengo que inventar una historia sobre esto, tiene que ser coherente, tiene que tener unos buenos cimientos para que la historia no se caiga. Y a mí me interesaba hacer una historia que fuera hasta cierto punto cercana a la realidad histórica de este guerrero. Y cuando yo me pregunto, por ejemplo, qué es lo que encontramos fascinante del samurái, es que tengo la sensación de que es una especie de guerrero definitivo. Tanto a nivel técnico o marcial, da la sensación de que haya llegado a lo más alto de lo que se puede llegar. Y después, como que lo envuelve toda, como decía Jorge, una especie de aura de honorabilidad, de respetabilidad y un código muy férreo, que es el código del Bushido. Son 7 virtudes que tienen que seguir. Me gustaría haceros una pregunta que no tenéis por qué saberla, y simplemente es para tantear un poco. Si alguien de vosotros sabe, aunque no es la traducción literal, a qué se referían los japoneses, sobre todo los japoneses de aquella época, cuando hablaban de samurái. Porque existe el bushi y existe el samurái. El bushi es el guerrero y el código del bushido es el código del guerrero, pero después está el samurái. Y hay una persona que ha levantado la mano, si quieres puedes decir. Samurái viene de Subaru, de servidor. Exactamente. El samurái, muy bien, el samurái es el que sirve, y en este caso es un guerrero que sirve, y cuando tú sirves te pones al servicio de un propósito que es mayor que el tuyo, más aún cuando es una sociedad como la japonesa, que es muy cohesionada, donde el sentido del deber está muy muy arraigado. Cuando tú eres un guerrero en el 1400 y tú sirves a tu señor, tu lealtad, tu deber y tu único oficio es hacer lo que él diga. Por una parte tenemos a esa especie de guerrero legendario o de guerrero mitificado con un honor muy fuerte, pero claro, yo me pregunto, si tú eres un servidor, ¿a quién sirves? Porque la respuesta a esa pregunta va a determinar mucho qué tipo de persona vas a ser, sobre todo cuando no tienes elección. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. El samurái al final es un personaje que no es libre, ¿de acuerdo? Es una persona que no es libre, no tiene libertad. Lo más triste, por eso ahí está escrito un drama convertido en tragedia. Lo más triste es que él no puede aplicar libremente ese código tan alto de moral que tiene.
porque si tú tienes un señor que es un tirano, no vas a poder aplicar ese código de moral. Si tienes la suerte de que no lo es, pues a lo mejor sí que vas a poder hacerlo. Bushi, el guerrero, ya existía, pero la consolidación de lo que es el guerrero samurái viene en un periodo determinado de tiempo que es un drama, porque lo voy a poner un segundo aquí. Yo los llamo hijos de la guerra. Por cierto, la que estáis viendo es una imagen de un samurái que tiene un arco. Esto igual, no sé si lo sabéis o no, pero la mayoría de los samuráis en inicio iban con arco. No eran espadachines. Sí que es verdad que después lo que ha trascendido es el samurái con la espada. Es que veréis que esto muchas veces veréis cómo es un pez que se muerde la cola. Es decir, el origen del samurái como lo conocemos viene del periodo que se llama Sengoku Jidai. Esto traducido, más o menos, es el periodo de los reinos combatientes, ¿vale? Empieza en 1463, si no me equivoco, y acaba en 1568. Son la tela de años en las que prácticamente las regiones de Japón, que son unas cuantas, se están dando mamporros sin parar. ¿Por qué? Pues porque la figura del emperador es nada, es una marioneta. Ha perdido todo su poder y lo que hace es estar en la capital, que por cierto no era Tokio, era Kioto. Prácticamente le tienen metido en un castillo y ahí tiene que estar, porque prácticamente no puede ni siquiera salir del castillo si no es escoltado. Entonces, claro, todo el mundo quiere ser el que está ahí llevando la voz cantante. Y claro, de esa lucha del poder es donde aparece este periodo, creo que son 105 años, si no me equivoco, 105, en el que no están 105 años constantemente luchando, pero a lo mejor hay una pausa de 2 años y otra vez hay leches. Por eso digo que son hijos de la guerra, porque es un periodo de tiempo muy largo en el que prácticamente el conflicto es ininterrumpido. Y cuando tú vives en una sociedad así, lo que sucede es que desde un punto de vista marcial el ejército se vuelve muy sofisticado. Por eso tenemos esa sensación de que el guerrero samurái ha llegado al máximo de la técnica, porque en parte su deber era ese. Aquí tengo algunos ejemplos, veis que también ya veis que iban con lanza, que iban con espada. Estos tipos, tenemos que entender una cosa, ellos no eran, digamos, el peón del ejército, porque dentro del ejército habían algunos que estaban aún más por debajo suyo, pero obviamente no estaban ni mucho menos en la parte más alta. Es verdad que los señores feudales, que se llamaban daimyo, sí que eran samuráis, pero era otro tipo de samurái. Era un samurái que no entraba directamente en conflicto, él se sentaba y dirigía, era un estratega. Estos tíos lo que hacían era darse leches, y su deber realmente se les concedía un pequeño espacio de tierra, no era muy grande, se les concedía media docena de animales, y básicamente lo que tenían que hacer era: tú tienes 2 sirvientes, encárgate de mantener todo esto más o menos cuidadito, de hacer un poco de arroz, un poco de mijo, porque es lo que la mayoría de la gente comía. Y tú te tienes que dedicar a una cosa: mantenerte en forma, tener tus armas listas y tu armadura preparada, porque en los inviernos vamos a hacer una tregua y cuando vuelva el verano nos volveremos a dar de leches. Esto es como las temporadas del fútbol, esto se enganchaba una con otra, ¿sabes? Y iba de eso, iba básicamente de eso. Entonces, claro, estos tíos, os podéis imaginar que la pericia se tiene que llevar a un límite, porque es que si no, no pasas el filtro. Y claro, aquí viene el problema. Cuando tú tienes a gente que básicamente los has convertido en instrumentos para matar, que están al servicio de tíos como estos, que son los daimyos. Y los daimyos, como os he dicho, son los nobles, básicamente son los nobles de Japón. Si veis una serie que se llama Samurai Champloo, que para mí es una gozada de serie, el personaje Jin, que es uno de los 2 Ronins, ese chico va vestido de azul y tiene en su traje un símbolo que son 4 rombos, ¿vale? Están dispuestos de una manera muy concreta. Ese es el símbolo del clan Takeda. Nunca te explican de dónde viene este chico, no te explican mucho de este chaval, ¿no? Pero para el que entiende un pelín, cogen estas referencias y es muy bonito entender estas referencias, ¿sabes? Porque sabes de dónde viene y en realidad sabes, por ejemplo, aunque no te lo hayan dicho, pero tú ya sabrías que este chico seguramente sería enemigo del que veis que va de azul. Porque ese era Uesugi Kenshin, que si digo el nombre de Kenshin seguramente alguno conocéis, os vendrá a la cabeza. Pues este era enemigo acérrimo a morir de Takeda Shingen. Que por cierto, es muy paradójico que en un periodo tan largo como 105 años de guerras prácticamente ininterrumpidas, la paz justamente llegara de manos de un señor de la guerra. La tecla muerta. Es lo más curioso de todo, por eso os digo que no me quiero meter muy intenso ni muy profundo, pero el mundo del samurái tiene muchas capas y cuando empiezas a meterte dentro dices, es mucho más profundo de lo que parece. O sea, la paz no llega de la mano de una especie de como dicen, un hombre de estado que diga, oye, vamos a sentarnos porque esto no puede ser. No, llega de parte de un tío que además, para el que no suene, Nobunaga Oda es un tío de lo más rastrero que hay. Lo consideran uno de los padres de Japón, porque es uno de los 3 unificadores, pero tela con este tío, ¿eh? Este hombre consigue ganar la posición de poder y en parte se la gana
al señor Takeda Shingen. Este tío, yo me he leído un libro suyo, se llama Furin Kazan. Os lo recomiendo a todos que os lo leáis porque es una pasada si queréis entender estrategia. No es un libro de estrategia, es un libro que habla de este hombre. Pero habla de este hombre y de su consejero militar. Y os podría alucinar cómo se mueven ellos, de qué manera voy a arrasar las aldeas de la frontera. El razonamiento para quitarle el racionamiento de arroz al enemigo, para joderle. Y claro, ahí mueren todos los que pillan por medio. Su código de honor tan grande que tenían los samuráis muchas veces estaba condenado a que no pudiera funcionar, porque estaban sometidos a tipos como estos. Y luego, si me permites, hay una anécdota que me ha venido a la mientras te escuchaba. ¿Recordáis la película El último samurái? Si os acordáis de la película, hay una época después en la historia de los samuráis que viene cuando se occidentalizan. Aparece la pólvora, aparecen las armas de fuego, que es un poco lo que entiendo yo, interpreto que el director quiso transmitir con la película. Sí. Es la occidentalización del Oriente. Guerreros con armas arcaicas, arcos, flechas y espadas, cuando dijo el que viene de la época de la katana, se encuentran con armas de fuego y ese enfrentamiento tremendo. Y de hecho, te digo, como dato curioso, para lo que no lo sepáis, también es es que es muy especial que, por ejemplo, este hombre, Oda, que a los que os guste One Piece os sonará, no tengo ni puta idea de si están relacionados el hombre porque su apellido es Oda, y el clan, si viene este clan, no lo creo, pero es muy paradójico también que este tío ganara la guerra. Este hombre en parte ganó la guerra porque utilizaba la pólvora. Fue uno de los primeros en utilizar los arcabuces. Y eso, Japón era ultra proteccionista, no dejaban que entrara nada de fuera. Los portugueses, si no me equivoco, fueron los primeros en tocar Japón. Y este tío fue uno de los que dijo, esto hay que aprovecharse de esto, ¿sabes? Y por eso en parte gana y por eso en parte y por eso digo que también es paradójico que el primero que coge y atrae lo de fuera es el primero que consigue unificar Japón, y a partir de ahí Japón empieza a modernizarse, porque no hubiera sido igual que hubiera ganado a lo mejor el Takeda Shingen, que no tenía nada que ver en esa mentalidad de traer las cosas de fuera. Pero eran como muy herméticos en ese sentido. Eran muy herméticos. Ellos sí que tuvieron, no me quiero desviar demasiado del tema, pero Japón sí que ha tenido campañas expansionistas en Corea. De hecho, en el momento en el que Oda Nobunaga conquista Japón, de alguna manera se acaba el periodo Sengoku, se acaba el periodo de los reinos combatientes y da la sensación de que va a haber paz. Y en principio es así, va a haber paz. Lo que hay es lo que sucede siempre que hay un estado de posguerra y en el que tú, para mantener la paz, le vas a meter una caña tremenda a todos los que han sido enemigos tuyos. Y una de las razones, por ejemplo, para que os imaginéis, para que en la región de Iga, que es de donde vienen los ninjas, sea tan famosa, es porque Oda le metió una tralla brutal a esta región. Los ninjas no son más que samuráis especializados en operaciones de incógnito. No lo vas a hacer a lo grande, lo vas a hacer a lo pequeño. Y Iga se desarrolló de esa manera por eso, casi por una cosa de odio. Y de hecho, me vuelvo a adelantar, pero Tokugawa, cuando ya él llega al periodo Edo y él entra en poder, Tokugawa, una de las cosas que hace es hacerse amigo de los de Iga, porque dice, yo no me puedo permitir que estos tíos, que se han vuelto la élite de la élite en cuanto a asesinatos, tenerlos en contra. Y lo que hace, en plan, Hattori Hanzo lo convierte en el capitán de su guardia de honor. Porque dice, yo tengo que estar a bien con esta gente, si no me van a curtir, me van a matar, porque me van a envenenar, me van a meter un flechazo, me matarán por la noche uno debajo de la cama. O sea, tienen que llevarse bien con esta gente. Y eso es una de las cosas que hace Tokugawa para afianzar el poder. Me gustaría comentar un momento muy breve el periodo Azuchi Momoyama. Como veis, es un periodo brevísimo. El periodo Sengoku son 105 años, no, son unos 100 años. Y el periodo Edo son 200 añazos, incluso más, son 268 años. 2 siglos y pico. Sí, o sea, en medio hay como una especie de tiempo muerto de 12 añitos que dices, vale, ¿esto qué ha pasado aquí? Básicamente lo que pasa es que Oda Nobunaga le traicionan, es forzado a cometer seppuku, y su mano derecha, que era Toyotomi Hideyoshi, es el segundo padre de la patria japonesa, toma el relevo. Y este hombre, las acciones que él toma son una serie de medidas que intenta modernizar un poco el país, y a partir de aquí es cuando ya empieza el declive de los samuráis. Esto ya va a ser una ola imparable, porque ya no van a volver a levantar cabeza ni a volver a ser lo que han sido. ¿Por qué? Porque cuando tú detienes la guerra, y cuando tú tienes a un personaje que su oficio es ser un asesino, entre comillas, asesino con derecho a serlo, porque eres soldado, se te acaba el trabajo. Entonces, ¿qué haces a partir de entonces? Y aquí es, para que entendáis un poco, claro, este hombre llega al poder. Tiene un país que está destrozado después de 100 años de batallas. La agricultura ni está ni se la espera. Hay hambrunas, no hay comercio, porque ¿para qué me voy a poner a comerciar si yo no puedo moverme de mi territorio? Entonces, claro, tienes un país que la única cosa que ha desarrollado es su aspecto militar, su arte marcial, pero todo lo demás está
se ha quedado bloqueado, se ha quedado congelado. Entonces eso tiene que volver a reactivarlo. Y una de las cosas que hace, porque Japón es una cosa muy, muy chula, en la antigüedad tenía dos caminos, uno que iba del norte al sur por la costa oeste y uno que iba del sur al norte por la costa, por la costa este. Y estaba muy guay esta cosa porque eran como las dos autopistas principales que tenían en la Edad Media. Y una de las cosas que hizo este tío para fomentar el comercio y todo eso era que fomentaba que los puertos más importantes o los puertos así que estaban mejor situados pudieran acercarse holandeses y portugueses. Tenían una especie de contrato, solamente venían ellos de Occidente, ¿sabes? Entonces venían estos tíos y lo hacían en estas costas. La zona de Kobe, la ciudad de Kobe, que os sonará igual por la carne, era una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacían peajes. Si tú quieres ir de esta ciudad a esta, pero tienes que pasar por aquí. Y si no me enseñas un papel con el sello, yo sé que no has pasado por ahí. Y si no has pasado por ahí, te doy bastonazo. ¿Vale? Entonces, esta era una manera de asegurarse, además también controlar el movimiento. Porque yo sé quién ha pasado, quién no ha pasado. Otra cosa que hizo, por ejemplo, después de toda la tralla que le habían metido a los agricultores, una de las cosas que les metieron de golpe fue que se les prohibía abandonar sus pueblos. Los agricultores japoneses de finales del 1568 se les prohibió abandonar sus pueblos. Y una de las razones principales era porque si en mi pueblo está todo mal y yo me quiero ir a la ciudad, ¿quién cultiva? No van a haber agricultores. No hubiera tampoco despoblación, no se les permitía abandonar. Tú tienes que volver al campo, tú tienes que volver a cultivar, necesito arroz, necesito mijo, necesito cosas. Entonces se les obligaba a estar. Otra cosa que les hacía es se les quitaban las armas. Yo no sé si habéis visto la película de Los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Hay un momento que el samurái que no es samurái, que ahora no recuerdo su nombre, que es el que es un poco... Ese les dice a los demás, no lo sabéis, pero las montañas están llenas de armas. Me gustaría matar a todos esos campesinos. No es mala idea. ¿Qué opináis de los campesinos? ¿Creéis que son unos santos, eh? ¡Pero son unas ratas! Siempre se quejan de que no tienen nada. Pero sí tienen de todo. Buscad bajo los suelos o en los graneros. Tienen arroz, sal, judías, saque. Buscad en los valles. Hay granjas ocultas. Se hacen los santos, pero no lo son. Todo es mentira. Los campesinos son tacaños, son muy astutos, quejicas, malvados, estúpidos y asesinos. Eso es lo que son. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Las esconden en las montañas. ¿Por qué? Porque no les permitían tener armas. Porque si no era más fácil rebelarse. No querían que se rebelaran. Les quitaban las armas, les quitaban todo. Esto dio paso a una cosa. Esto dio paso a que estuvieran aún más sometidos. Pero claro, aquí pasa lo siguiente. Este hombre muere. Y entonces da paso al periodo Edo. Y aquí ya pasa una cosa, ¿vale? En 1600 se produce la batalla de Sekigahara. Es la cosa más loca que os podáis imaginar. Prácticamente son 200.000 personas quedando en una explanada enorme a matarse. Esa batalla se da por el motivo de que el que era la segunda mano de Nobunaga era ya mayor, consiguió 12 años de más o menos paz relativa, muere sin descendencia, y el tercero que quedaba, el otro general que quedaba, que era Tokugawa Ieyasu, asume el poder. Hay gente que dice, ni de coña, no nos gustas, porque además Tokugawa era continuista, él quería seguir con las fronteras abiertas, él quería seguir abriendo Japón. Y dice, no, tú no. Se levantan, él coge a todos los que tenía de su parte, los dos cogen a todos los que tenían de su parte, quedan en Sekigahara, se dan mamporros hasta que no queda ni uno vivo y gana Tokugawa. Y ese sí que ya supone el fin absoluto de lo que es el concepto del samurái. Porque a partir de ahí van a haber 200 años prácticamente de paz. Se producen algunas rebeliones muy pequeñitas, pero lo que es el país ya se consolida una paz. De muchos, son 2 siglos, ¿eh? Sí, y ya se queda ahí. Y claro, tú piensas una cosa. Si ya no hay guerra, estos tíos no tienen nada que hacer. Y aquí ya sucede lo siguiente. Claro, tú pasas de ser samurái a ser ronin. Y cuando eres ronin y tu único oficio ha sido ser guerrero, ¿qué sabes hacer? ¿Qué puedes ofrecer? Y aquí es donde a mí me mola mucho hablar del concepto de llanero solitario, que es una cosa que en parte lo introduce Kurosawa. Para el que no lo sepa, las películas del oeste maman del cine de Kurosawa. O sea, el típico llanero solitario que se va al horizonte, literalmente son los samuráis que cogía Kurosawa y los hacía ir de pueblo en pueblo. Más de lo que la gente se piensa. Sí, exactamente. O sea, el rollo este del duelo de pistolas, ¿quién coño se ponía delante de otro tío que tiene una pistola que haces así en un momento y lo matas? Estos tíos se iban por su cuenta, y sí que es verdad que se produce una cosa que es triste
y al mismo tiempo tiene una cosa de romanticismo que es muy bonita. El samurái no es libre, pero cuando de repente se convierte en Ronin, que ha perdido su mundo se ha acabado, es ahí cuando, entre comillas, gana su libertad. Y cuando gana su libertad para poder hacer lo que él querría hacer, se le cortan todas las alas, porque lo que él sabe hacer ya no sirve, ya no tiene ese espacio. ¿Qué hago? Porque no sé hacer otra cosa. Y se producen dos variantes. La que menos se produjo es la del caballero errante, que podríamos llamarlo así a nivel europeo, el caballero errante que se iba por su cuenta y veía a ver qué puedo hacer en el camino. Eso eran las menos. Y estaban inspirados en los peregrinajes que hacían los monjes budistas. Como os digo, eso pasó poco. ¿Vale? Al final tú tienes hambre, tienes que comer y lo que sabes es calentar a la gente. Entonces, ¿tú qué haces? Pues te vuelves matón, te vuelves cobrador de impuestos, te vas a ser bandido asaltando caminos, te vas a los sitios donde hay peajes y primero pagas el peaje oficial y luego me lo pagas a mí. Una de las cosas que sucedió es que, para que no lo sepa, la yakuza nace de los samuráis. Los samuráis derivan en ronin y los ronin derivan en yakuza. Cuando los ronin se organizan en bandas criminales, sobre todo en ciudades portuarias donde había que pagar peajes, donde se podía extorsionar, donde había comercio, ahí es donde nace la yakuza. La yakuza, para que lo sepáis, si alguno de vosotros seguís un canal que se llama Kira Sensei, yo no lo sabía, eso es una peculiaridad que dijo este chico en el canal. Hay un juego de dados, tú tiras los dados y según el nombre según la coincidencia de los números, tienen nombres, esas manos tienen nombres. Pues hay una mano que es como el 3, el no sé qué, bueno, no es una cosa, y esa mano se llama la yakuza, que significa es la mano del perdedor. Es la mano del perdedor porque pierdes cuando toca eso. Y también me resulta muy bonito que se llamen a sí mismos perdedores. Por eso digo que es una historia trágica, la del samurái. Tiene ese punto romántico ahí. Claro, sí. porque el samurái es el perdedor. O sea, los daimios se convirtieron en aristócratas. Él ha mencionado antes el último samurái. En el último samurái hay un personaje que quiere hacer negocio con el ferrocarril. Que más presidente. Que además le echa en cara, le dice, tú eras un samurái también antes. Sí. Se lo echan en cara. Al final de la película le dice, te he deshonrado. Y el emperador le da el cuchillo y le dice, pues ya sabes lo que hacer. Y aquel no lo hace. Los nobles no perdieron nada. Se adaptaron y tiraron para adelante. Los otros se apañaron como pudieron. Entonces, claro, muchos de ellos acabaron siendo yakuzas. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, si queréis. Es lo que pasó en esta época, es lo bonito de esta época, que de alguna manera Japón volvió a tener vida. Por cierto, curiosidad, este castillo de aquí está inspirado en el castillo Azuchi Momoyama. Que si habéis tenido un poquito de oído, antes os he dicho que había un periodo que se llamaba el periodo Azuchi Momoyama. Está inspirado en esto. Como era un periodo, como fueron 12 años en los que la paz era una cosa que no se sabía muy bien, lo que hicieron es hacer castillos, que si os fijáis son estos castillos, que voy a levantarme un segundo, ¿eh? Esta parte de aquí son unas paredes tochísimas, son enormes y gordas que no te puedes imaginar. Claro, hacían estos castillos porque estamos en paz, pero no sabemos hasta cuándo. ¿En qué momento? Pues aquí hay que darse prisa, hay que fortificarse, porque a la mínima esto va a explotar, que es lo que explotó en el 1600 con la batalla de Sekigahara, pero mientras tanto se fortificaban. Y el nombre de esa época viene precisamente de ese castillo. Hay un chico que tiene una... Dime. Los yakuzas es como la mafia japonesa. Son la mafia japonesa, sí. Hoy en día se han estructurado como lo que es la mafia moderna. En su día, básicamente eran matones organizados que hacían extorsión, o te obligaban a pagar peajes, si quieres pasar por este camino me tienes que pagar. La mayoría eran personas que ya no tenían nada que hacer, que tenían que comer de alguna manera y que se buscaban la vida. Sí, la vida como fuera. Es lo que hay. Nosotros, por ejemplo, cuando yo me puse con José, lamentablemente el dibujante no ha podido venir. Es un chico de Talavera de la Reina y tiene niños pequeños y no ha podido venir. Me hubiera gustado mucho porque él también sabe mucho de Japón y hubiera podido deciros tanto como yo o más. Pero claro, cuando los dos nos poníamos a ver cómo podemos llevar este cómic, porque lo que nos gustaría era darle una especie de visión diferente. La mayoría de estas personas acabó, entre comillas, mal. Y aparte de que su honor o de que su código ético es muy grande. Pero partes de que como no son libres para poder aplicarlo, se tienen que apañar como puedan. Y cuando ya resulta que son libres para poder hacer como ellos quisieran, la sociedad les empuja a ser unos delincuentes, poco menos. Entonces, yo con José dije, a ver, ¿cómo podríamos hacer una historia donde hubiera pequeño resquicio, una pequeña redención para esta gente? Porque es verdad, es una tragedia lo de esta gente. Sí, sí. Dije, vale, mira, José, tenemos la senda del Bushido, que son las 7 virtudes de los samuráis. Y una de las virtudes es ese símbolo que veis ahí, que se llama Yu. Ellos lo llaman el valor heroico. Y no dicen valor sin más, es valor heroico. Y tiene una razón de ser. Porque el valor heroico para ellos es decir, cuando el miedo bloquea a los demás que están presentes, yo me tengo que levantar y yo tengo que dar el primer paso. Y se van a ser un héroe constantemente. Exactamente. Yo tengo que levantarme ante esa situación de bloqueo que hace el miedo. Yo con José lo que le dije es, mira, yo quiero aplicar ese término, ese concepto del Bushido,
del valor heroico, pero no quiero que solamente esto sea una cosa muy paternalista en el que los samuráis, que de toda la vida, por H o por B, no han sido muy amables con el pueblo llano, ahora vengan a sacar las castañas del fuego y vayan un poco así. En parte sí, pero en parte no. Y entonces lo que hicimos fue hacer que el pueblo también se levante en armas. Hay un momento, no quiero hacer spoilers a nadie porque si al final a alguien le interesa comprar el cómic lo verá él mismo, pero hay un momento muy bonito en los que el pueblo está esperando que suceda algo. Y si eso sucede, es la señal para que ellos intervengan. Pero eso no sucede. Y llega un punto que él dice, oye, esto no va a pasar. Nadie va a venir ya aquí a salvar. Algo ha pasado. Y no está sucediendo lo que tiene que pasar. O nos movemos nosotros o esto no, o nadie va a venir. Y es precisamente gracias a la intervención suya, y no diré que es el girito que pasa cuando esto toma una decisión, pero es gracias a su intervención que en realidad unos se salvan a otros y al final consiguen esa redención. A mí eso me parecía muy bonito, porque ya te digo que cuando llega un punto que tú adquieres tu libertad, entre comillas, también tienes la responsabilidad de poder ejercer tu código, tu manera de ser, tu carácter, como tú quieras ejercerlo. Esta es una de mis partes favoritas del cómic. Es una conversación que sucede entre los dos protagonistas, el zorro y el sapo. El zorro, digamos, sería el que podría encajar en ese personaje que decide irse de peregrinaje y entender a ver quién he sido yo, que he sido una mala persona, digamos, al servicio de un noble. Y el sapo es el que es un poco más cínico y dice, bueno, yo vengo de donde vengo, pero yo sálvese quien pueda. Entonces está esa conversación en la que él le dice, tal vez ese sea el único motivo por el que valga la pena, porque el miedo les está ahogando y los está matando. Eso es una cosa que tanto José como yo lo vimos clarísimo, es decir, queríamos ponerles en un momento en el que tuvieran que elegir. Sí, tomar una decisión. Porque para mí era muy importante la pregunta, ¿a quién sirves? Cuando ya tienes la libertad para servir, ¿a quién sirves? Y ese era su arco de redención. Y además juntarlo con el que el pueblo, la gente de más abajo, también adoptara esa especie de concepto de valor heroico y uno salve al otro. Claro. Entonces nos parecía muy bonito y nos parecía una manera de darle otra perspectiva, de dulcificar la historia de un personaje histórico que la verdad está rodeado de un halo romántico y muy triste. Pero existen casos de Ronins que han hecho cosas muy chulas. Los 47 Ronin no fue exactamente que se entregaran al pueblo, pero sí que fue una decisión muy bonita de decir, bueno, hemos perdido a nuestro señor, podemos hacer lo que nos dé la gana ya, pero sin embargo vamos a decidir morir por restaurar un poco del honor, tanto suyo como nuestro. Entonces existen casos así. Necesitarás esto. ¿Qué tiene inscrito? Pertenezco al guerrero en el cual se han unido lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo qué? Capciosa. Un poquito. Esos son tus personajes, ¿no? Son antropomorfos. Sí. Y hablas en un periodo de samuráis, posguerra. Caminas un poco camináis a la sombra de gigantes, porque si tú dijeras qué aportas, por ejemplo, en cosas de la estela como Usagi Yojimbo, sí, o ¿cómo definirías la aportación que os diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros que estaba sin hacer? Nosotros hemos querido verlo desde nuestro punto de vista, creo. No te preocupes, Mira, la verdad que es un poco lo que tú dices, caminas en hombros de gigantes. Yo no escondo cuando digo, por ejemplo, que el hecho de que hayamos decidido que sea en blanco y negro no es casualidad. Yo he querido que sea en blanco y negro y se lo propuse a José, y José estuvo muy de acuerdo en que fuera así porque nos encanta el cine samurái, nos encanta el cine de Kurosawa y queríamos que tuviera ese halo. ¿Sabes? Pero si me preguntas qué es lo que yo creo que ha aportado, yo creo que lo que yo he aportado es mi tono. Cuando me refiero al tono es la manera en que las personas interpretan las cosas tiene que ver con quiénes somos y cuál es nuestro carácter. El tono que yo le haya podido dar es el que yo le he podido dar. Cuando hemos podido meterle humor, le hemos metido humor. Cuando hemos podido meterle... Tenemos guiños muy chulos. Hay un guiño que no te voy a decir cuál es. A mí hay una película que me flipa, que es Robin Hood, de Disney. Hay un personaje que está dentro del cómic. No te voy a decir ni dónde ni cuándo, pero hay un personaje de esa peli que está dentro del cómic. Entonces dirías que es tu visión personal, ¿no? Es nuestra visión personal, sí, claro, por supuesto. Yo no pretendo dar cátedra en ningún momento. Y una cosa que le dije a José, y también se la dije al editor en su momento, es: yo no voy a poder contar nunca esta historia como la contaría un nativo japonés. Y no voy a intentar hacerlo, porque sería fracasar. No voy a poder acercarme nunca
a la manera en la que ellos lo viven, a la manera en la que ellos lo sienten. Yo tengo la sensación, y esto ya es una... Sí, yo con esto doy por cerrada lo que es la ponencia, y cualquier comentario es bienvenido, cualquier pregunta es bienvenida. Yo tengo la sensación de que Akira Kurosawa en parte hace algo parecido cuando hace sus películas. Porque tengo la sensación de que él, que seguramente conoce mejor que yo y que mejor que muchos occidentales esta historia, digamos de dónde vienen, tengo la sensación de que hace algo así. Una especie de arco redentor para estas personas. Porque si te fijas, los samuráis suyos, el final de la película de los 7 samuráis, están todas las tumbas. Y están todos los campesinos y están cantando. Y están felices porque están recogiendo la cosecha. Y uno de los 3, creo que son 3 que sobreviven, solamente sobreviven 3. El más joven, el más viejo y otro. O el otro le dice, ¿quién ha ganado y quién ha perdido? Y dice, no. Hemos perdido nosotros. No está hablando solamente de ellos, está hablando de todos. Han perdido, o sea, ellos han perdido. Habla en plural. Claro, en general han perdido. Se puede interpretar como que han perdido ellos, porque en ese momento están ellos, pero si te vas un poco más profundo, han perdido todos. Sí. Ya no hay sitio para ellos. Yo no te podría decir exactamente qué le he metido yo y qué no le haya metido otro, que estoy de acuerdo contigo. Son gigantes y yo no me... Este es mi primer cómic. Si algún día llego a ser una uña del pie de esta gente, ya estaré bien, ¿entiendes? Cuando llegaré. Pero no está nada mal, Pero creo que lo que le hemos podido dar es mi punto de vista. Mira, hay una parte al final donde yo hablo de los personajes y yo, por ejemplo, relaciono a algunos personajes con personajes de nuestra familia, tanto de la mía como la de José. O sea, en nuestro país también ha vivido periodos muy jodidos de guerra y no hace tanto tiempo. Sí. De ahí se pueden sacar, también se pueden sacar muchas cosas. De hecho, hace como 2-3 semanas, en La Tecla Muerta, en el programa, entrevistaba a Isidre Monés, no sé si os suena el nombre. ¿Os acordáis, los que sois ya de un poquito de mi generación, de una colección de la editorial Bruguera que se llamaba El Club del Misterio? ¿Os acordáis de aquella colección que eran relatos de terror? Venían con unas ilustraciones, unas portadas elaboradas también a cómic. Este crack de la ilustración en España me contaba que esto que comenta Andrea de hacer ese guiño personal y de introducir, incluso utilizar, por ejemplo, como hacía Isidro Monés, a su propio hijo para caricaturizar a un personaje ficticio, es decir, que eso se hacía mucho. Él me confesaba que era una cosa que se hacía mucho entonces, hablo de los años 70 en España, y que en el mundo del cómic no hay, creo que, autor o autora que se sirva un poco de esa herramienta, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo está bien, porque es un toque personal, ¿no? El tono siempre es una cosa que al final se filtra de nosotros, acaba yendo al cómic. A mí una cosa que siempre me ha molado mucho es hacerlo costumbrista. No está aquí, si estuviera se lo diría en persona, le diría, José, has tenido una paciencia conmigo, porque a veces te he metido tralla, macho, en que a mí me gusta que las cosas sean coger al samurái, al concepto del samurái del Ronin, y como si fuera el típico globo de feria que flota, cogerle, hacer así y atarlo al suelo. Y decir, yo quiero que estén... O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo. El sapo, la primera cosa que hace a la ciudad... No voy a tirar demasiados spoilers, pero el sapo, la primera cosa que hace a la ciudad es buscar un prostíbulo. Yo no escondo cuando quiero que un personaje sea zafio, si quiero que sea zafio. Yo no escondo que un personaje es contradictorio, en el sentido, o sea, al final el sapo apoya la versión del zorro y dice, vale, vamos a ayudar a esta gente. Pero el sapo yo te lo presento como un mamón. Claro. O sea, lo primero que hace es llega allí, hace 4 tonterías, se gana un par de perras, y a la que puede dice, oye, ¿y dónde me puedo ir a gastar yo este dinero? ¿Sabéis que las geishas nacen en el 1600? La prostitución sofisticada, de nuevo todo esto, y los rituales del té, todo este rollo, esto es del 1600. Y todo esto nace de nuevo porque hay paz. Y como hay paz, podemos... Esto suena muy mal decirlo, tío, pero como hay paz, las chicas pueden ser más refinadas. Ya no me vale la chica que recoge arroz de no sé qué, ahora quiero algo más refinado. Es una mierda decirlo, lo siento. Como la exquisitez. Es una cosa, es malo decirlo, pero joder, pero forma parte del contexto en el que están. Esto es así. Nosotros, por ejemplo, yo no me escondí, yo le dije, José, yo quiero que el sapo sea un tío controvertido, yo no quiero que él sea una persona ni buena ni mala. El zorro, por ejemplo, hay un momento que tiene una reflexión suya. Y dice, tío, yo vengo de hacer unas cosas muy jodidas. Pero eso es honesto, yo creo que le da honestidad también al personaje y a tu trabajo. Sí, y de hecho creo que no podrían... O sea, ¿cómo puedes tener un acto de redención si no has tenido... Si no tienes nada sí, exacto. Si no tienes nada que limpiar, digamos. Claro. Y creo que en parte también los hace humanos, los humaniza. Eso, qué raro que yo diga que los humaniza cuando son animales antropomórficos, pero de alguna manera los humaniza, los hace más, los devuelve al suelo, al barro. Porque la verdad que la mayoría de nosotros hay poquísimas personas que sean blancas o negras, y si las hay,
desconfía de ellas, tío, porque no es así. Lo que sí que, por ejemplo, hemos intentado es hacerlo costumbrista, eso sí, eso hemos intentado que esté muy cercano a la realidad. Yo tenía que preguntar, porque este año estuve leyendo sobre la época Meiji y me di cuenta de que hay un patrón muy claro de que llegamos hasta el día de hoy con el accidente de Shifa en julio del año pasado, de que hay muchísimos magnicidios en Japón. Sí. Es decir, que un montón de políticos importantes mueren asesinados por o samuráis en la época Meiji o un loco o un fanático. ¿Esto hasta qué punto se puede entroncar con la época Edo, con la de antes, con la de Sengoku? Pues mira, normalmente esto se puede entroncar de una manera muy fácil. Cuando tú te cargas al que más o menos puede garantizar cierto nivel de estabilidad, remueves el avispero. Y si remueves el avispero, es fácil que llegue uno ahí y vea la oportunidad y se cuele dentro y consiga el poder. De hecho, yo hasta cierto punto te digo, de los 3 unificadores de la patria japonesa están Nobunaga Oda, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Y Tokugawa Ieyasu también es un personaje muy controvertido, porque era un tío, también era muy mamón. Y también era un tío que no tenía ningún tipo de escrúpulos. Tú piensas que su señor, que prácticamente había muerto 15 años antes y había arrasado Iga, pero de una manera loquísima. O sea, Oda era un tío que cuando llega a Iga, conquista. Iga siempre ha sido una cosa muy especial. Para que os recomiendo Basilisk, es una serie que se llama Basilisk, podéis mirarla también, está chulísima. Hay unos que son los ninjas de Iga. Pues joder, Iga es una región, siempre ha sido un poco república dentro de Japón, porque iban un poco como les daba la gana. Ahora, cuando les conquistan, les meten pa'l pelo, pero bien. Se llevan por delante jóvenes, mujeres, ancianos, lo que sea. Lo que querían era dejar la región lo más bajito posible para que no molestaran. De ahí, por ejemplo, que hubiera todo ese odio tan grande. Y de hecho, os recomiendo otro libro, se llama El castillo de los búhos, que prácticamente habla de un intento de magnicidio, precisamente, si no me equivoco, es contra Tokugawa. Y de hecho este hombre lo tuvo clarísimo. O sea, mi señor os ha arruinado la región. Yo os hago mis guardias reales. Eso es tener cero escrúpulos. Hasta cierto punto te aseguro que no podrías decir que este tío no se alegrara incluso de que el que era su señor la palmase, porque el que vino después de él era ya un señor muy mayor. Toyotomi Hideyoshi era un señor mayor, no consiguió tener herederos que le pudieran sobrevivir, ya estaba muy mayor. Hasta cierto punto este tío estaría esperando, diciendo tranquilo, este está ya muy mayor, cuando casque él, llego yo. Claro. O sea, la lucha del poder, por eso es tan rastrero todo esto, porque esta gente, es verdad que tiene... Si te lees lo que es el Bushido, las 7 virtudes, es como los mandamientos, dices, joder, qué guay, nos van a hacer vivir muy bien. Pero claro, los tíos que están ahí arriba ordenándote son lo peor que hay. De hecho, no estoy ni 100% seguro, creo que Oda, el Nobunaga Oda, se carga a su propio hermano porque no estaban del todo de acuerdo con tácticas militares y cosas así, y se carga a su propio hermano. Se mezclan los códigos, ¿no? Con tanto código moral, y luego sin embargo el código navega en el caos. Es casi una contradicción. Absolutamente. Es absolutamente. Muy curioso. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico lateclamuerta@outlook.es, o si lo prefieres directamente a través de Instagram, Spotify o iVoox. Yo siempre me gusta decir, y me despido también de vosotros, que son pequeñas grandes obras de arte, ¿verdad? Ya me comentaba, y no sé si me permites hacer el spoiler, de que pudiera haber una segunda parte. Sí. Bueno, lo dejamos ahí un poquito en el... Sí, porque queremos explorar más cosas. Esto de aquí está basado en el final de una época y el inicio de otra. He querido dar introducción al concepto de Ronin en esta obra junto a José. ¿Cuál es el siguiente paso de los Ronin? El siguiente paso de los Ronin eran los Yakuza. Derivó en eso. Entonces, antes o después, y esperamos que sea más antes que después, si las cosas se dan como se tienen que dar. Lo que puedo decir es que ya tenemos 3 páginas hechas del siguiente cómic, y si las cosas van bien, con la editorial va bien, y si estamos pendientes de una beca del Ministerio de Educación y de Cultura, si las cosas van para adelante, podremos seguir adelante. La tecla muerta. Deambular por el mundo sin un propósito al que ser fiel debió de resultar y debe de resultar para el ser humano complicado. Guerreros, hombres duros, de vidas duras, de costumbres duras, de corazas duras, pero de almas románticas
si se puede hablar en esos términos. Belleza, perfección, equilibrio, determinación, honor. Una cultura fascinante la de los samuráis. Por citar algunas de las 7 virtudes de las que Andrea nos habló en la presentación: Ji, justicia, que nos dice que hay que ser honrado en los tratos con todo el mundo y tener fe en la justicia, no en la que emana de los demás, sino en la nuestra propia. Rei, respeto. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles, no necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Meiyo, honor, la más importante de todas las virtudes. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Benevolencia, honestidad, coraje, lealtad. Personajes, creo yo, del todo no comprendidos, envueltos en un halo cinematográfico de misterio, de misticismo, de espiritualidad, pero también, como decíamos, de romanticismo. Porque digo yo, y con esto cerramos el programa de hoy, que no hay mayor terror que mentirse a uno mismo, que fallarse a uno mismo, no respetarse, no amarnos tal y como somos. Qué mayor terror que vivir tiempos absolutamente carentes, los de hoy día, de estos mismos valores. Queremos agradecer desde aquí al Salón del Cómic de Valencia por contar con nosotros este año 2023, a José Luis de Apache Libros por pensar en un servidor, y a todos y a todas los que ahora mismo estáis escuchando el programa. Y por supuesto a la plataforma iVoox por la mención tan especial que hemos recibido esta misma semana como programa, valga la redundancia, especialmente recomendado a la audiencia. Os dejamos ya con la sección del compañero Miguel Ángel Plana, Mensajes de Ultratumba. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. ¡Es que no oyes el maldito teléfono, jodido gordiflán del demonio! Sí, ya lo oigo, saco de huesos y no pienso cogerlo. ¡Maldita sea! ¡Contesta de una jodida vez o te aseguro que voy a ir ahí y te voy a dar una patada en ese culo putrefacto que tienes! Te aseguro, maldita vieja, que no pienso mover el trasero de la mecedora. ¡Suelta te quedarás si no descuelgas de una vez! ¡Te daré tal puntapié en tus posaderas que te harán de adorno de Navidad la bufanda! Saltará el contestador, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no te callas y desapareces de una maldita vez? ¡Viejo ceboso! ¡Joder con la vieja! La leyenda urbana de Hanging Rock, pues de eso trataría en su génesis esta historia, nos cuenta cómo 3 adolescentes y su profesora de matemáticas, pertenecientes a un colegio privado para señoritas, desaparecen en dicho lugar el 14 de febrero, San Valentín, de 1900 durante un almuerzo campestre. Esta es la sinopsis de la novela de 1967 de Joan Lindsay, fallecida en 1984, Picnic en Hanging Rock, y de la película homónima de 1975 de Peter Weir. La novela pronto se convirtió en el libro más famoso de cuantos escribiera su autora, el único por el que se le recordará, y la película hizo de Weir un realizador que a los 31 años había filmado una obra de arte no superada después, en mi opinión, por ninguna de las películas con que cuenta en su haber. Weir consigue atmósferas pesadas e hipnóticas donde la climatología es un síntoma de los cambios que van a obrarse en los protagonistas. Todos los elementos de la naturaleza que rodea a los personajes son como presagios de lo que va a suceder. Hasta la fotografía y los movimientos de cámara resultan perturbadores. Y la banda sonora de Bruce Smeaton, habitual del cineasta y compositor de las partituras de algunas de las mejores cintas que nos llegaron de Australia por aquellos años. Ese ambiente cargado de onirismo con la melancolía de su sonido.
El tema principal fue interpretado por el músico rumano George Zamfir, el mejor especialista del mundo en utilizar la llamada flauta de pan. Hanging Rock, la roca colgante, tiene unos 6 millones de años de antigüedad y se alza a 718 metros sobre el nivel del mar en el llano entre dos pueblos pequeños, a unos 70 kilómetros al noroeste de Melbourne, a pocos kilómetros al norte de un antiguo volcán. Se sabe que el manuscrito original contaba con un último capítulo que ofrecía la solución al enigma. El editor lo descartó y solo se publicó 20 años más tarde. Picnic en Hanging Rock nos lleva por el sendero que va desde la novela gótica a la ciencia ficción. El episodio secreto de Picnic en Hanging Rock, que no consta en la edición española, se optó por eternizar el misterio y promover la conjetura, se publicó en Australia en 1987, 2 años después de la muerte de Lindsay. La propia autora siempre promovió el secreto en torno a la historia, aduciendo que sería el propio lector el que tendría que dilucidar si todo era ficción o realidad. Lo cierto es que en la prensa australiana de la época no hubo referencias al extraño suceso. Picnic en Hanging Rock fue publicada en castellano por la editorial Impedimenta en el año 2010. Más tarde sería adaptada en formato televisivo, 6 episodios, en 2018 y retitulada, como no, El misterio de Hanging Rock.